Conocer los cálculos y procedimientos legales de cómo debe usarse la UMA en lugar del salario mínimo e identificar el punto de vista de la autoridad sobre su uso fueron temas abordados en el curso. ¿Cuáles son los aspectos generales y el objetivo de la UMA? Se dice que el salario mínimo general no solo se utilizaba como una unidad mínima de remuneración, sino como una unidad de cuenta. Sobre el particular se comentó. Dentro de las mismas iniciativas y la exposición de motivos de esta reforma constitucional, se establece que el objetivo de la unidad de medida y actualización es dejar de utilizar el salario mínimo como instrumento de indexación, que el salario mínimo únicamente se va a referir a la remuneración básica que legalmente pueden recibir los trabajadores. Entonces, de esta forma se lleva a cabo la reforma constitucional para efecto de tener una nueva unidad de cuenta con la cual se calcularan todas estas contribuciones, multas, derechos, financiamiento de partidos políticos, para efecto de que el salario mínimo pueda cumplir con el fin para el cual fue creado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que el 27 de enero de 2016 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que da entrada a este salario mínimo. En esta reforma constitucional se reforman los artículos 26 y 123 de la Constitución, los cuales establecen en su texto que el organismo, hoy el INEGI, será el encargado de calcular en los términos que señale la ley que sea creada para estos efectos, el valor de la unidad de medida y actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las diversas entidades, así como en las leyes de las diversas entidades federativas y del entonces Distrito Federal o Ciudad de México. Así como en diversas disposiciones jurídicas que emanen de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente hablamos de leyes, sino también reglamentos, circulares, decretos, acuerdos emitidos por distintas autoridades que tomaban como unidad de cuenta el salario mínimo. Entonces, dentro de esta reforma, por lo que hace al artículo 123, que es el artículo referente o en el cual se regula prácticamente todas las relaciones de trabajo y los derechos a que tienen los trabajadores, se establece que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Acerca de los aspectos fiscales de cuándo utilizar esta unidad de medida y el salario mínimo, se expuso que esta medida, como referencia económica en pesos, determina el monto de las obligaciones, crédito Infonavit, multa e impuestos. El instituto reitera que para efecto de la inscripción de un trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social, no aplica UMA. Para efecto de inscribir a un trabajador, aquí no va a aplicar UMA. ¿Por qué? Porque estamos hablando de salario, de que un trabajador no puede ganar abajo de un salario mínimo y por lo tanto, en concordancia con lo que establece el artículo 28 de la Ley del Seguro Social, pues tampoco se permite ni se permitirá afiliar a un trabajador con un salario que sea inferior al salario mínimo. Y aquí es curioso, inclusive el instituto, vía el propio sistema que ocupa para el registro de los trabajadores, que es IMSS de su empresa o las diversas plataformas que se conectan al IMSS de su empresa, pues tiene un candado donde ni siquiera se queda a nivel del salario mínimo. Lo que dice el instituto es, primero que nada, no me puedes afiliar a nadie con abajo de un salario mínimo, pero aparte existen prestaciones que, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, se las tienes que dar al trabajador, como son el aguinaldo y la prima vacacional. Entonces, el propio IMSS pone un candado para que la afiliación del trabajador no pueda llevarse a cabo con un salario inferior a
lo que es el salario mínimo, aplicándole o adicionándole este monto que corresponde a 15 días de aguinaldo, en caso de que se tenga así, y el 25% de 6 días de vacaciones, lo que conocemos como las prestaciones mínimas de ley o como el factor de mínimo de integración, y así lo limita, ¿no? Entonces aquí es curioso, si bien ese también es un tema que se ha peleado mucho oye, la ley lo que establece es que no se puede dar de alta con un salario inferior al mínimo, y existen varios tipos de trabajadores que como jornadas por hora, jornadas reducidas o semanas reducidas, donde pues pudiera hacer que al día, por el número de horas que trabaja, pues realmente sí perciba un salario que es inferior al mínimo, pero no está en incumplimiento, ¿no? Y aún así nos obligan a afiliarlo con este salario, ¿no?